SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves en la que ya saben que estamos pendientes, y ahora en unos minutos seguiremos a ello, de cualquier novedad que llegue desde Washington con ese tiroteo que ha habido esta madrugada, hora peninsular, aquí en España, y en el que han muerto 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington cuando salían precisamente de un evento en el que estaban invitados todo de jóvenes diplomáticos. El detenido por el tiroteo, que además se ha entregado prácticamente a la policía, gritaba Palestina libre cuando era esposado. Ahora iremos con los últimos datos, porque hasta hace muy pocos minutos todavía estaba acordonada la zona y porque también ya ha habido reacciones tanto en Washington como en Israel. Pero primero vamos a saludar a los analistas de esta mañana. Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Y Elisa de la Nuez, muy buenos días. Buenos días. Antes de ir a este tiroteo y todo lo que tiene que ver con la invasión de Israel de Gaza, dejadme que me pare unos minutos en algo que está pasando estos últimos días, o al menos que se está hablando mucho estos últimos días, y es lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas, que ha pasado también en otros aeropuertos, como en el de Barcelona, como en el de Málaga, por ejemplo, pero en el de Barajas, en el aeropuerto de Madrid, hay un problema que es la imposibilidad, parece, de que lleguen a un acuerdo las partes que están implicadas para poder solucionar la situación de esas 400 personas que duermen noche tras noche en las instalaciones del aeropuerto. En Madrid ayer se empezó a poner en práctica una solución para ver si se evitaba esto, que era una medida tomada por AENA, que era intentar filtrar la entrada de los pasajeros o de los familiares al aeropuerto a partir de las 9 de la noche, para evitar que entraran todas esas personas que acaban durmiendo en sus instalaciones. Se han intentado entrar y yo qué sé, le ha pedido la tarjeta de embarque. Sin tarjeta de embarque no puede entrar. No entra. Eso es. Sin tarjeta de embarque no se puede entrar. Desde ayer a las 9 de la noche hasta las 5 de esta mañana no entra quien no presente, insisto, su tarjeta de embarque. Lo que han hecho muchas de estas personas sin hogar pues es entrar antes de esa hora en la que se pone en marcha ese filtro, antes de las 9 de la noche, que es la hora tope. Ha sido esta noche porque en el fondo el problema de hacerse cargo, esta es un parche, porque el problema de hacerse cargo de estas personas sigue sin resolverse. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Madrid, que es quien según la ley debe hacerse cargo de las personas sin hogar, dijo primero que eran solicitantes de asilo, así que la competencia se la pasó al Gobierno central. El Gobierno aclara que entre las personas que pernoctan en el aeropuerto no hay ningún solicitante de asilo, de manera que el asunto vuelve a la mesa del alcalde Almeida, y ahora el alcalde le exige a AENA, a la gestora del aeropuerto, que elabore un censo. Bueno, y en esa batalla están. Hoy al menos va a haber una reunión entre el alcalde y AENA. Sí, el presidente de AENA acude esta tarde a esa reunión con la intención de decirle a Almeida lo que ya ha dicho en público en las últimas semanas. Es el ayuntamiento quien por ley debe hacerse cargo de esas 400 personas que cada noche duermen en el aeropuerto de Barajas. Estamos estableciendo estos controles simplemente porque ha habido una desatención por parte del ayuntamiento en su obligación de atender a este grupo vulnerable de personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto. Es lo que decía el presidente de AENA ayer en la Ventana de Madrid. El alcalde insiste, necesita ese censo persona por persona para saber si, por ejemplo, entre esas 400 personas hay algún solicitante de asilo, que sería competencia del Ministerio del Interior. No se lo pido, le exijo al presidente de AENA es que a esta reunión venga con el censo de esas 400 personas. Si queremos hablar de verdad, de dar una solución, tenemos que saber quiénes son, por qué están ahí y cuál es su situación. Sin eso es imposible poder darles una solución. Ese censo, que sí que se hizo en el Prat, no se ha hecho todavía en Barajas. Tan solo disponemos de una encuesta que ha realizado Cáritas y que dice que no hay ninguno. A ese informe se agarran en el Gobierno. Vamos a escuchar a la secretaria de Estado de Migraciones. No nos constan que sea personas solicitantes de asilo. Si el señor alcalde de Madrid o la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene conocimiento y acreditación de que alguna de esas personas lo son, le decimos que por favor nos lo comunique inmediatamente. El ayuntamiento dice también que sus centros de acogida están desbordados porque, entre otras cosas, el Gobierno central no se hace cargo de los solicitantes de asilo. La mitad de las plazas, dicen, están ocupadas por estos últimos, que deberían pasar solo unos días, pero pasan hasta 130. La reunión es esta tarde y, a la espera de una solución política,
Unas 400 personas duermen cada noche en el aeropuerto de Barajas. Torijan, gracias. Hasta luego. Sí, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que hay una parte de dirigentes políticos que reparten competencias cuando hay leyes que marcan muy claramente de quién es cada competencia. En este caso, los servicios sociales es competencia del Ayuntamiento de Madrid. Están en el aeropuerto de Barajas, las instalaciones son de AENA. Bueno, como mínimo que hubiera conversación entre ellos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Barcelona, que se firmó un convenio entre AENA y los ayuntamientos de Barcelona y del Prat, que es donde está el aeropuerto, para poder realojar, para poder hacer algo con las decenas de personas que vivían en el aeropuerto del Prat, pero aquí parece imposible, Mariola, porque el ayuntamiento se lo quita de encima. Bueno, es una dejación clara de las responsabilidades en materia, como estás diciendo, de servicios sociales, que es una competencia de los ayuntamientos. Un aeropuerto no es una infraestructura encargada de suplir las deficiencias, si existen, en materia de servicios sociales, y mucho menos de suplir la falta de responsabilidad, de asunción de responsabilidad de un alcalde sobre una materia que entra dentro de sus competencias. A mí me avergüenza y me indigna ver en una de las capitales más ricas del mundo esta indiferencia ante la situación de 400 personas. Estamos hablando de 400 personas, no estamos hablando de 4 millones de personas a las que hay que atender, y fruto de ese número elevado se colapsan los servicios sociales. Estamos hablando de pasividad, estamos hablando de omisión en personas y en situaciones de vulnerabilidad. La excusa de la existencia dentro de ese grupo de potenciales solicitantes de asilo también me avergüenza, porque normalmente los potenciales solicitantes de asilo no están a ese lado del aeropuerto. Los potenciales solicitantes de asilo se encuentran antes de los servicios y de los controles fronterizos, se encuentran habitualmente en las zonas de tránsito, y para eso hay también infraestructuras dentro del aeropuerto que atienden esas realidades. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de personas que se refugian en un espacio que entienden que resulta cómodo para paliar una realidad de sin techo. Y creo que es, no sé qué más añadir para incidir en algo que es obvio. La competencia de servicios sociales es del ayuntamiento. Estamos hablando de una ciudad rica y estamos hablando de una ciudad que tiene que ser capaz de afrontar esta realidad que afecta a un número, en términos cuantitativos, insignificante de personas. Insisto, hay dirigentes políticos que intentan confundir a los ciudadanos sobre quién es competencia de qué. Lo vimos en la pandemia sobre la competencia en las residencias. Lo hemos visto ahora en la DANA. Ha tenido que ser una jueza la que ha dicho, no, la competencia era de la Generalitat. Y hay políticos, en este caso el alcalde de Almeida, que intenta confundir al ciudadano sobre quién es competente para cada cosa, Aroca. Bueno, el señor alcalde de Madrid es abogado del Estado. Es decir, que no puede argumentar desconocimiento. En cualquier caso, no lo puede argumentar simplemente por ser alcalde de la capital del reino, sino porque además tiene formación jurídica y, como he dicho, es abogado del Estado. Por tanto, conoce la ley perfectamente. Entonces, si conoce la ley, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que obedece a un modelo que ya hemos observado en otras administraciones donde gobierna el Partido Popular, que consiste, desde luego, siempre en negar la evidencia. Segundo, desentenderse de sus propias competencias y responsabilidades. Y, en último lugar, en convertir siempre un conflicto de cualquier naturaleza en un enfrentamiento con el gobierno central. Eso está ocurriendo, no hace falta que yo lo explique, algo has dicho tú antes, Ángels, y todo el mundo lo tiene en la cabeza. Pero después aquí hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo, y es que Madrid, tal como se está construyendo ideáticamente, no quiere pobres y por tanto no se está dotando de las infraestructuras necesarias que necesita una gran ciudad, capital del reino, como he dicho, para atender algo que es
pues parece que inevitable en nuestro actual sistema capitalista, que es la desigualdad. En este caso, en el caso de Madrid, una desigualdad absolutamente sangrante que permite que en una ciudad haya gente con muchas posibilidades, muy rico, y después gente muy pobre, muy pobre. Esto no lo quiere gestionar el gobierno de Madrid, parece que tiene una cierta, incluso hasta vergüenza de mostrar a sus pobres. Pero cualquiera que pueda caminar por esta ciudad, yo hoy vengo caminando aquí a la Gran Vía, y uno se sorprende de la cantidad de pobres que se encuentra durmiendo por todas partes, en portales, en plazas, en arcadas, en los propios alféizar que dejan las ventanas de algunas tiendas. Es decir, es una situación absolutamente insostenible, y que el PP hace dejación de sus competencias y desde luego demuestra al mismo tiempo una inhumanidad preocupante. Ellos, que se definen tan cristianos y tan humanistas, sin embargo están permitiendo que la gente muera de frío y muera de miseria y de falta de higiene en las calles. Elisa. Sí, yo quería retomar una cosa que ha dicho Mariola, que es que me parece básica para entender de qué hablamos, que es que un aeropuerto es una infraestructura de transporte y en este caso tiene, lógicamente, una gestión de viajeros. Entonces, a partir de ahí no es comprensible, o sea, es absolutamente incomprensible que, empezando por AENA, se permita una situación que no tiene que resolver AENA, porque obviamente si hay unas personas que necesitan un techo para dormir, esto es un tema de asistencia social y efectivamente competencia de otra administración. Entonces lo digo porque he dicho hoy en las claves de esta mañana, y totalmente de acuerdo con Mariola, que es un tema muy sencillo de solucionar desde el punto de vista de la gestión de AENA, no desde el punto de vista de buscar, digamos, techo para estas personas, sino tú no puedes permitir por tus trabajadores, pero también por los viajeros, dar esa impresión que hemos visto estos últimos días de un montón de gente durmiendo ahí con todos los problemas que tiene, porque no, AENA no es o el aeropuerto no es una infraestructura para, digamos, atender a estos viajeros, y es perfectamente razonable, y es lo primero que yo pensé cuando saltó la noticia, decir, lo que puedes es perfectamente impedir que las personas pernocten allí, por la sencilla razón de que un aeropuerto no es un sitio para pernoctar, ni sin techo, ni con nada. Y es muy razonable pedir una tarjeta de embarque, porque efectivamente si tienes un vuelo muy a primera hora de la mañana, puede ocurrir que tengas que estar en el aeropuerto unas horas antes o incluso echarte una cabezadita, pero desde luego no es la idea. Y creo que esto es importante decirlo, es decir, no se trata de que AENA tenga que suplir una falta de techo, porque esto es absolutamente, digamos, improcedente. Y luego está el otro tema que habláis de quién se tiene que ocupar. Parece claro que las competencias son del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, y ya hemos visto, esto, como habéis dicho, se repite constantemente cuando hay un problema, que insisto que es un problema pequeño en términos efectivamente cuantitativos. No digo que no sea grave la situación, digo que estamos hablando de 400 personas, no de 400.000. Esto lo hemos visto 1000 veces, el rifirrafe de esto es tuyo, esto es mío, tal. Y más allá de los problemas, de los temas jurídicos, está esa idea de que las administraciones, bueno, en este caso AENA no es una administración, pero en fin, es una empresa con participación del Estado, tienen que colaborar de forma razonable. E insisto, es que estamos hablando de 400 personas. Entonces, de nuevo, este rifirrafe de que si me haces el censo o no me haces el censo, que si es el Estado, que si son de asilo, para un ciudadano de a pie es incomprensible. Hay que solucionar el tema, se ponen ustedes de acuerdo, llegan a... Insisto, se ponen ustedes de acuerdo en el sentido de que AENA no tiene por qué ocuparse de esto. Esto me parece que es una idea importante, pero bueno, si decide que es preferible a esas personas, digamos, hacer el censo o proporcionar esa información al Ayuntamiento de Madrid para facilitarle, digamos, su trabajo... Trabajar en colaboración. No me parece mal que colaboren, efectivamente, pero teniendo claro que un aeropuerto no es un sitio que esté para esto, que creo que es una cosa como muy básica, ¿no? A mí me parece importante reflejar esta idea, ¿no?, de que las instituciones, las administraciones colaboren. Claro. Pero yo creo que es que aquí no hay un conflicto entre... Es un conflicto artificial, es un conflicto creado interesadamente por quien, sabedor de que es el responsable del ejercicio de una competencia en materia de servicios sociales, declina esa responsabilidad. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien titular de una administración responsable de la prestación de un servicio no quiere ejercer el servicio? ¿Qué se puede hacer además de una denuncia política? ¿Cabe algún tipo de acción judicial donde lo que se demuestre es la omisión? Porque además aquí estamos hablando de que la omisión en el ejercicio de una competencia tiene un impacto muy determinado en la vida de unas personas que están en una situación de absoluta fragilidad.
¿Dónde están las instituciones más allá de los servicios sociales que tienen que velar porque estas personas en situación de fragilidad no se encuentren absolutamente desasistidas? Que es esto es lo que está pasando. Y estamos en el primer mundo, y dentro del primer mundo, en una de las capitales más ricas, insisto. Si hablamos de un problema de déficit de los servicios sociales, discutamos sobre esto. Pero si hasta ahora el alcalde no ha manifestado que sus servicios sociales no estén capacitados ni tengan la suficiente fortaleza para atender esa competencia, estamos hablando de una dejación de la función. Y eso no tiene consecuencias de todo tipo, responsabilidades de todo tipo, más allá de las políticas que, por supuesto. Sí, yo quería aclarar, puesto que preguntaba si jurídicamente esto tiene recorrido, pues es complicado, ¿no? Porque es verdad que está previsto en este caso en las normas, digamos, administrativas, que el ciudadano pueda decir que hay una inactividad, ¿vale? Pero tiene que ser una actividad derivada del establecimiento de una obligación muy concreta. Lo digo porque me lo han consultado varias veces, no en este caso, sino en otros. Digamos algo así como tienes un contrato, tienes un convenio, tienes algo muy concreto de lo que se deriva una obligación. Cuando es una norma o algo de carácter general, esto por vía judicial es muy, muy complicado. Se ha intentado, pero no es fácil. Pero lo que sí quería decir es algo interesante, es decir, ¿por qué sabemos que hay este déficit de los servicios sociales? Porque se ha visto en el aeropuerto, porque si estas 400 personas, como dice Javier, estuvieran repartidas por Madrid, esta visibilidad no es tan evidente, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Nos hemos dado cuenta de que tenemos este problema porque se han juntado 400 o 500 personas a dormir en el aeropuerto, lo cual yo creo que también es interesante. Pero bueno, contestando a tu pregunta, te diría que por vía judicial es muy complicado. Fíjate, Elisa, mi pregunta tenía un componente retórico, pero me alegra un poco escucharte y subrayar algo que, por otra parte, yo creo que he conocido, ¿no? Las dificultades de imputar responsabilidad a cargos políticos por dejación de funciones. Totalmente, pero sí. ¿no te parece más difícil imputarle un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado? Y ahí lo tenemos. Oye, esto con perdón, no entremos en este debate. Esto es una mesa de debate. No entremos en este debate. Hablamos de casos difíciles, Sí, pero yo te hablo pues, del contencioso Sí, administrativo. pero en el caso de La Habana, por ejemplo, sí ha sido una juez la que ha dejado muy claro de quién era competencia lo que estaba pasando, o sea, la mala gestión de la emergencia. Sí, pero estáis hablando de vía penal, ¿vale? Y yo la pregunta de Mario era estamos hablando de pero procesos extravagantes. Vale, pero yo te hablo tú me has dicho esto por vía judicial, yo me estoy refiriendo a la vía, digamos, ordinaria, que no es la penal. Yo puedo meter una querella al alcalde porque no atiende, pero vamos, estábamos hablando de si yo por la vía ordinaria, que es la de el contencioso administrativo, yo puedo conseguir que no haya dejación de funciones, y os digo que es muy complicado. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mario Larrea, Javier Aroca y Elisa de la Nuez, hablando de la situación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con esas 400 personas que pernoctan en su interior, en esas instalaciones durante todos los días, y estábamos hablando de qué consecuencias penales, o si hay alguna vía judicial para poner a la competencia, a la administración que es competente, frente a la realidad de que no está actuando. Aroca, ¿querías hablar? Sí, solamente quería terciar en el sentido de reconocer la brillantez jurídica de mis dos compañeras de tertulia hoy. De verdad que están aportando una luz jurídica importante a este conflicto. Pero sí quería insistir en orden algunas de las cosas que se han dicho, que ahora en el mes de mayo, que está prácticamente terminando el primer curso de Derecho, la mayoría de los estudiantes del Estado, todos ellos ya saben de las extravagancias que se están observando en ciertos procesos judiciales y también saben de cómo funciona el reparto de competencias en España. Es decir, no es necesario, aunque se agradece todo el despliegue, ¿no?, que podemos hacer, pero ciertamente lo que quiero decir, y lo he dicho al principio, que una persona como el alcalde de Madrid sabe perfectamente lo que está pasando y no lo hace por otros motivos que no son evidentemente la interpretación jurídica de los hechos. Mariola. No, era insistir en la importancia de recordar, sobre todo a quienes nos están escuchando, que estamos hablando de servicios sociales, que la competencia no está en discusión, que es clara, lo es en las normas jurídicas y lo es en la ejecución de las mismas, y que hay un alcalde que expresamente renuncia a ese ejercicio de las competencias, pretendiendo
digamos, exportar la responsabilidad hacia el Ministerio del Interior. Y a mí tengo también, obviamente, otra pregunta, pero ¿qué es lo que quiere el alcalde, además de evidenciar su ausencia de responsabilidad sobre el tema? ¿Quiere exponer la situación regular o irregular de algunas personas? ¿Por qué el Ministerio del Interior en esta operación? ¿Qué pinta aquí la Administración Central del Estado y concretamente en la figura del Ministerio del Interior? Era evidentemente otra pregunta retórica, porque lo que quiere es contaminar el debate político. O sea, contaminar y poner el acento en otra... Estigmatizar a las personas, estigmatizar a las personas, porque las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa en España, tienen derecho a un trato digno. Y de eso va a los servicios sociales, de tratar a las personas como personas con independencia de su situación regular o irregular. Y aquí no tiene que entrar el Ministerio del Interior. Aquí estamos hablando de atender la humanidad. Sí. Dejadme que avance, abandono esta cuestión. Recordemos que esta tarde hay reunión, por fin se van a ver el presidente de AENA y el alcalde de Madrid, a ver si de la reunión que se produce esta tarde sale alguna cosa, porque además se ha comprobado que esa medida tomada por AENA y que entró en vigor ayer, no ha servido de mucho. Es poner filtro en la entrada del aeropuerto desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, no ha tenido el efecto que AENA pretendía, porque evidentemente lo sabían todas las personas que duermen en el aeropuerto, y lo que hicieron fue entrar en las instalaciones antes de esa hora de las 9 de la noche. Vamos a ver qué es lo que sale de la reunión de esta tarde, porque quiero ir ahora a la noticia con la que llevamos abriendo todos los tramos de este programa desde las 6 de la mañana, porque ha sido cuando nos hemos enterado de ese ataque en Washington que ha provocado la muerte de 2 personas, un hombre que ha asesinado a tiros a 2 trabajadores de la Embajada de Israel. Ha ocurrido muy cerca del Museo Judío, en pleno centro de la capital, en pleno centro de Washington, y el hombre, en el momento de la detención, gritaba Palestina libre. Vamos, Bayo, a reordenar todos los datos que tenemos. Pues sabemos que las autoridades de Washington están investigando con ayuda del FBI las circunstancias de este ataque, que, como decía, se han cobrado la vida de 2 personas, 2 empleados de la Embajada israelí en Washington, que acababan de asistir a un evento diplomático en el Museo Judío de la capital estadounidense. Según ha explicado la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, el sospechoso fue visto merodeando las inmediaciones del museo antes de acercarse a un grupo de 4 personas y disparar a quemarropa contra 2 de ellas, un hombre y una mujer, que han fallecido casi en el acto. Instantes después, el atacante ha entrado en el museo, donde, según varios testigos, ha tratado de confundirse con otros asistentes. Cuando la policía ha llegado al lugar, según estos testimonios, el hombre ha sacado una cufilla, un pañuelo palestino, y ha empezado a gritar: Free, free Palestine, Palestina libre, mientras era esposado y llevado a comisaría por los agentes, que han recuperado una pistola cerca del lugar de los hechos. Las autoridades han identificado al sospechoso como Elías Rodríguez, un hombre de 30 años residente en Chicago. Se desconocen por el momento sus motivaciones, aunque la alcaldesa de Washington, Mariel Busser, ha dicho que su ciudad no va a tolerar el antisemitismo, un término, antisemitismo, que también han empleado Donald Trump y el gobierno de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, se declara en shock. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, ha expresado las condolencias a la comunidad judía en Estados Unidos. We will follow the facts, we will follow the law, and this defendant, if charged, will be prosecuted to the fullest extent of the law. Y ha prometido procesar al acusado si es llevado ante un tribunal con todo el peso de la ley, en base a hechos y a normas. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Elisa de la Nuez. Antes del tiroteo en Washington, del que les dábamos las últimas noticias ahora hace tan solo unos minutos, el tema que marcaba la conversación sobre Israel era la protesta por el ataque a una comitiva diplomática. Naciones Unidas y Europa protestan por esos disparos que el ejército israelí lanzó ayer contra una treintena de diplomáticos que se encontraban, no en la franja, se encontraban en Cisjordania. El grupo estaba en la ciudad de Jenin en una visita, cuando de pronto soldados israelíes comenzaron
comenzaron a disparar al paso de la delegación, disparos que no causaron heridos ni causaron daños, pero que se puede ver en las imágenes cómo el grupo tiene que huir de la zona para buscar refugio, el grupo de diplomáticos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pablo, el ejército israelí se justifica diciendo que eran disparos de avisos, porque según las fuerzas de ese país, la delegación se había salido de la ruta aprobada por Israel, pero esta reacción por parte del ejército hebreo ha provocado no solo las críticas internacionales, sino también que varios países, entre ellos España, hayan llamado ya a los responsables de las embajadas israelíes para exigir explicaciones. Claro, era lo que faltaba para tensar todavía más las relaciones con Israel, apenas horas después de que la Unión Europea anunciara que va a revisar el acuerdo de asociación. Aparentemente eso no tiene nada que ver con el incidente, pero no le resta ni un ápice de gravedad a lo ocurrido. 7 disparos al aire, según Israel, aunque en las imágenes se aprecia a uno de los soldados apuntar hacia la comitiva. El ejército ha pedido disculpas por las molestias, esto es textual, por las molestias provocadas, y justifica lo ocurrido en que la comitiva diplomática se salió de la ruta prefijada. Estaba esa comitiva visitando Jenin, Ángels, al norte de Cisjordania, una ciudad castigadísima en los últimos meses por el ejército israelí, por los tanques que han vuelto allí 20 años después y que han provocado decenas de muertos y más de 40.000 desplazados. Bueno, eso estaba viendo esta comitiva diplomática en el momento de los disparos, que obviamente han recibido una inmediata y contundente respuesta global. Kaja Kallas, que no destaca por sus críticas a Israel, decía ayer que lo ocurrido es inaceptable y exigía una investigación independiente y transparente a Israel y que los responsables rindan cuentas. Algunos países, entre ellos España, como decías, han convocado al máximo representante de las embajadas israelíes. En el caso de España es el responsable de negocios, porque Israel retiró al embajador hace tiempo, así que se le va a trasladar la queja formal de España al responsable de negocios. Pero nada de eso va a influir en Netanyahu, así lo dijo anoche desafiante el primer ministro, que reiteró que la guerra va a terminar cuando Israel controle la totalidad de la franja de Gaza, donde sigue entrando comida a cuentagotas y la que ha entrado se reparte con dificultades. Pablo, la ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza se ha cobrado ya, lo venimos recontando, prácticamente cada día que hablamos de esto, la vida de más de 53.000 palestinos, entre ellos 15.000 bebés, 15.000 niños, muchos han muerto por los bombardeos, pero como hemos visto y como seguimos viendo a día de hoy en las imágenes, también ha habido que han acabado muriendo por desnutrición, por la hambruna que empieza a asolar Gaza, y todo ello está provocando que dentro de Israel empiecen a surgir cada vez más voces críticas con el gobierno de Netanyahu, no solo por parte de la sociedad civil, sino también por parte de políticos de ese país, por ejemplo, el líder de la izquierda. Sí, son las declaraciones de Yair Golan las que han hecho más daño esta semana a nivel interno, y muchos sectores ultras israelíes, te lo señalaba a las 8, están vinculando esas declaraciones de Golan con el tiroteo de esta noche en Washington. Bueno, lo que pidió este líder de la oposición de izquierdas es básicamente perder el miedo a ser crítico con lo que está pasando en Gaza. Sin miedo al veneno de Netanyahu, dijo, por criticar su estrategia, alertó de que Israel está convirtiéndose en un estado paria, como lo fue Sudáfrica, y que la misión era conseguir que Israel sea un estado cuerdo que no mata a niños como un hobby. Bueno, Golan, que tuvo responsabilidades en el ejército, dice hablar también en nombre de los soldados y los generales que están allí en la franja de Gaza, en esas incursiones terrestres, porque muchos son críticos con los planes de Netanyahu de quedarse allí, de entrar en la franja y quedarse. Lo ven inviable que eso pueda pasar. De hecho, pueden encontrarse con un gran problema, Ángels, para movilizar a los reservistas. En abril, miles de ellos firmaron una carta en la que pedían a Netanyahu un alto el fuego y concentrar todos los esfuerzos en alcanzar un acuerdo que libere a los secuestrados. Las familias de los rehenes, precisamente, representan otro de los sectores críticos con esta campaña militar, a los que se ha sumado esta semana el ex primer ministro Ehud Olmert. Netanyahu is not in the phase emotionally, is not in the phase of listening. Muy crítico desde hace tiempo, desde luego, con Netanyahu, pero esta semana ha señalado en la BBC que lo que hace Israel en Gaza se aproxima mucho a crímenes de guerra. Esta presión interna se suma a la internacional, que se ha incrementado esta semana, como estamos señalando, por parte de la Unión Europea, pero anoche Josep Borrell pedía más. Bueno, Europa ya hemos visto lo que ha hecho hasta ahora. Nada. De momento nada. Bueno. ¿Y algo que podemos hacer a partir de ahora? Nos hemos lavado un poco la conciencia dando ayuda humanitaria, como si aquello fuera una catástrofe natural, ¿no? Como si hubiera habido un terremoto.
Borrell muy crítico con la respuesta tardía de Europa. Recordemos que él, junto a España e Irlanda, pidieron ya hace un año que se revisara el acuerdo de asociación con Israel, cuando los palestinos asesinados eran 22.000. Ahora son más del doble. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. No sé qué efecto pueden tener esas voces internas que empiezan a cuestionar a Benjamin Netanyahu, pero lo cierto es que Benjamin Netanyahu se siente absolutamente impune y el hecho está el tiroteo contra una delegación de diplomáticos europeos y de otros países. Es decir, se siente que puede hacer de todo sin que tenga consecuencias, y no tiene consecuencias a Roca porque todas las amenazas se acaban sin concretar en nada. Es verdad que ha escalado el tono de la amenaza, por ejemplo, de la Unión Europea, ha ido un punto más allá, pero no se concreta. Bueno, yo celebro cada vez que escucho palabras de dentro de Israel en el sentido de las que le hemos escuchado tanto a Golan como a Olmert, y celebro también el que haya periodistas y periódicos valientes como Haaretz que están dando el callo contra el régimen autoritario y genocida del señor Netanyahu. Yo espero que los militares, estos que están destacados en Gaza, ha dicho el señor Golan, que incluso generales que están en contra de la política militar en Gaza, no sean los que están asesinando niños y mujeres, porque al final los que están asesinando a niños y mujeres son militares. Y siempre me acuerdo de Miguel Hernández cuando decía: triste el oficio de matar. Bueno, lo estoy parafraseando, pero triste el oficio de matar niños y mujeres. Por tanto, si los militares de verdad están en contra de las políticas de Netanyahu, no están obligados a obedecer, porque eso está establecido en cualquier texto básico de derecho internacional. Eso es lo primero. Segundo, bueno, tú has dado un dato que yo propongo a la gente que nos están escuchando que se reflexione sobre él. El tiroteo a los diplomáticos de ayer no fue en Gaza, fue en Jenin, es decir, en Cisjordania. Allí no hay Hamás, allí no se verificó el atentado de Hamás. Jenin, que por cierto Nico Castellano la denomina la pequeña Gaza, es decir, porque en aquella parte del territorio de Cisjordania se están comprobando y verificando acciones igualmente exterminadoras y genocidas por parte del ejército más ético del mundo, es decir, el ejército de Israel. Bueno, yo espero que haya reacciones, pero también me sorprende algunas reacciones de políticos ya no en activo, que cuando estuvieron activos tampoco tuvieron un desempeño tajante en contra de lo que está ocurriendo en Israel. Es verdad que la Unión Europea ha flojeado muchísimo y sigue flojeando, y sobre todo demuestra muy poco músculo, porque ¿qué más tenemos que explicarle, aparte de la evidencia, a los miembros de la Unión Europea para que revisen el acuerdo de asociación con Israel, en cuyo artículo 2 se dice que los derechos humanos tienen que estar salvaguardados? ¿Cómo hay que explicarle a los europeos qué es derechos humanos y qué es violar los derechos humanos como para que siga en vigor el acuerdo de asociación de Europa y los Estados miembros, que así dice el acuerdo de asociación, con el Estado de Israel? Elisa. Sí, no, efectivamente, el problema, claro, va escalando y el incidente diplomático es gravísimo, pero es que realmente la sensación de impunidad no es una sensación, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Claro, entonces, pues que no hay respuesta. Entonces, es verdad que escalas un poco el tema verbal, pero consecuencias prácticas, ¿no? Digamos, que tengan un impacto real, no hay. Y hay una cosa que también dice Javier, que es muy interesante, que es el tema de la oposición interna, que sin duda existe. Yo soy lectora de Haaretz, lectora, a través de X desde hace mucho tiempo, pero claro, esa oposición interna también necesita que de alguna forma esa presión internacional se traduzca en algo concreto, ¿no? Porque es que si no dices, bueno, esto le parece muy mal a la comunidad internacional. Bueno, ¿y qué? Si al final no pasa absolutamente nada. Entonces yo sí que creo que cualquier acción un poquito práctica, ¿no?, que tenga alguna consecuencia real, sí que puede también ayudar a esa posición interna, demostrando un poco que la comunidad internacional, o por lo menos Europa, esto no lo puede tolerar. No soy muy optimista, porque el problema también es que esas oposiciones internas, en momentos además extremos, como es una guerra, ¿no?, que al final todo es negro o blanco, contra mí y contra ti, no es tan fácil de canalizar. Pero sin duda el papel que puede tener Europa, y que hasta ahora es inexistente, es muy relevante, sobre todo porque, insisto en esta idea,
de que sí existe una oposición interna que podría verse fortalecida si realmente hay consecuencias concretas, ¿no? Y que dicen, mire, es que esto que estamos haciendo, que es una cosa absolutamente inconcebible, ¿no? En términos, digamos, humanitarios y como bien dice Borrell, es que esto no es una catástrofe natural, es que esto es una catástrofe, digamos, provocada por Israel, ¿no? Y esto es importante que pase algo, porque si no pasa nada, ¿cómo no vas a tener sensación de impunidad? Mariola. No podemos confiar en las críticas internas al gobierno de Israel como freno a lo que está dispuesto a hacer Netanyahu, que es, utilizando sus palabras literales, es terminar el trabajo. Eso es lo que él ha dicho en todos los foros internacionales a los que ha asistido. Dejadme terminar el trabajo. Y terminar el trabajo para Netanyahu es eliminar, obviamente, a Hamás, pero también apropiarse de ese territorio y expulsar a las personas que viven en ese territorio legítimamente. Que obviamente hoy ya decir vivir en Gaza es una metáfora, porque en Gaza no se vive. En Gaza se muere de hambre en lo que es ya seguramente la prisión al aire libre más horrible del mundo. Celebrabais también la postura de algunos medios de comunicación israelíes. Yo quiero celebrar aquí la labor que está desarrollando desde el principio Al Jazeera, que es la única televisión que emite en directo dentro de Gaza, que es la única que puede trasladar las imágenes de esas 14.000 niños que decía no hace apenas ayer en estas mismas emisoras el responsable de UNICEF, y que su vida corre peligro en las próximas 48 horas porque está bloqueada la ayuda humanitaria. El único país del mundo que puede poner fin a esto es Estados Unidos, y obviamente ha declinado también esa responsabilidad, y no solo ha declinado esta responsabilidad, da soporte a la acción de Netanyahu. Y la Unión Europea, pues efectivamente, no es la respuesta que ha ofrecido hasta ahora, pues no está a la altura de los valores que la Unión Europea dice defender. Por poner un punto positivo, yo celebro que cada vez haya más estados, cada vez haya una coalición más mayoritaria de estados dentro de la Unión Europea dispuestos a romper comercialmente con Israel, y ojalá se logre la mayoría requerida a este respecto. En el abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Elisa de la Nuez hablando de la situación en Gaza, con el tiroteo contra esa delegación de diplomáticos, no en la Franja de Gaza, sino en la Cisjordania ocupada. Aroca, ¿querías añadir algo más? Sí, una pequeña postilla. Estados Unidos, evidentemente, sí tiene un plan para Palestina y para Israel, que tiene que ver con las intenciones del propio Netanyahu. De hecho, ya ha dicho públicamente que lo que quiere es construir en Gaza, supongo que sobre los restos de todos los asesinados, un gran resort turístico. Ayer volvió a repetirlo. Y ayer mismo el señor Netanyahu dijo que estaba de acuerdo, es decir, con eso. Decía, lo que quieren es un gran resort sobre la vida, la muerte y las almas para los que crean en ello, de todos los asesinados en la Franja de Gaza. Pero diré otra cosa más con respecto a Europa. Bueno, no está haciendo nada. Por cierto, celebro que el señor Álvarez haya dicho por fin que hay que pasar a la acción. Lo que pasa es que no ha dicho a qué acción hay que pasar. Pero lo que sí digo es que seguramente cuando Europa ya se mueva y haga algo, será a título póstumo. O sea, ya no habrá pueblo palestino al que aplicarle nada. El pueblo palestino habrá sido exterminado, masacrado, sometido a una matanza sistémica, con el silencio de mucha gente y con muchos cómplices de esos silencios. Sobre la concreción de las medidas, tanto las que Europa amenaza con ellas como aquí en España, el Congreso, recuerden que inició el proceso para aplicar un bloqueo armamentístico a Israel, salió aprobado por mayoría. El Partido Socialista votó a favor, a pesar de que había un informe de Economía que estaba en contra, pero finalmente salió adelante. Pero ahora el Gobierno está haciendo equilibrios entre el idealismo y la realidad por la presión precisamente de los socios de izquierda, que fueron los que plantearon esta proposición. Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que se van a tener que seguir utilizando licencias y algunas tecnologías que se fabrican, que vienen de Israel, por seguridad. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pero los socios siguen presionando y van más allá, porque piden que el embargo se apoye por la vía de urgencia, incluso que se apruebe por decreto.
Sí, los socios están en alerta por las dudas que ya está mostrando cada vez más abiertamente el ala socialista del gobierno sobre la posibilidad de llevar a la práctica el embargo total de material militar a Israel, a pesar de haber apoyado, como dices, el martes que se admitiera a trámite esta reforma. Fuentes del Ministerio de Defensa admiten directamente que aplicar una medida así es muy complicado, entre otras cosas porque reconocen que hay tecnología israelí que no se puede dejar de usar y por eso dicen que no se puede engañar a la gente ni ser hipócrita. La propia ministra Robles dio a entender ayer en público que hay contratos que no se pueden romper. Nosotros no compramos armas a Israel, es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando, pero ahora lo verdaderamente importante es que no podemos permanecer callados ante lo que está ocurriendo en Gaza. Defendía ayer Robles la importancia política del paso que se ha dado. En eso es en lo que hacen hincapié los socialistas. Insisten en que el gobierno insiste en que está volcado con la causa palestina y empujando en Europa la respuesta contra Israel. Pero los socios creen que no es suficiente, que hay que hacer mucho más. Ayer lo decía aquí, por ejemplo, en Hora 25, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Hace falta una respuesta contundente y la única posible que existe es la ruptura de relaciones como Unión Europea con el Estado de Israel. Es la única que puede hacer efecto, entre otras cosas porque Israel también depende mucho económicamente de la Unión Europea. Desde Podemos acusan directamente al gobierno de mentir y retan a Sánchez a aprobar ya por decreto el embargo para demostrar su compromiso real. Lo que buscan es el titular, lo que buscan es quedar bien, pareciendo que apoyan al pueblo de Palestina cuando no hacen lo que tienen que hacer. Esto decía ayer Yone Belarra. Tanto Podemos como Sumar, Esquerra, Bildu y también el BNG han solicitado en el Congreso que la reforma del embargo se tramite de urgencia. Se votará en la mesa de la semana que viene y ahí el PSOE tendrá que volver a posicionarse. Ana, gracias. A vosotros. Bueno, pues en medio de este debate el gobierno todavía no ha rescindido la compra de 15 millones de balas a Israel, a una empresa vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu, por la que ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska, tuvo que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Habló de error en su comparecencia. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Reconoció eso, un error puntual, un fallo en el proceso que todavía no ha logrado revertir y los socios se quejan, en este caso, por la falta de autocrítica. Sí, el Ministerio del Interior no quiso abundar en detalles concretos del contrato, defendió que todo fue legal, que pusieron el caso en manos de la Abogacía del Estado cuando la SER informó de este contrato en octubre del año pasado y alegó que siguieron adelante con esa compra de munición israelí porque la propia Abogacía se lo recomendó. En su comparecencia, el ministro Fernando Grande Marlaska, lo cierto es que sí hizo autocrítica, pero fue mínima. Solo habló de desajustes y errores puntuales. Llamémosle defecto o un error, y lo asumo, pero gracias a haberlo, por así decirlo, objetivado en un momento, hemos podido desde distintos departamentos ministeriales encontrar esa vía de rescisión, resolución del contrato en los términos más favorables. Una vía menos gravosa, según Grande Marlaska, que admitió que el gobierno llegó al rescate de la solución porque en 6 meses su propio equipo fue incapaz de encontrar una solución que evitase haber pagado una indemnización a esta compañía israelí Imi System, argumento que no convenció a sus socios, ni a Bildu, ni a Podemos, ni a Sumar, ni al PNV. Que el Estado español ya ha pagado indemnizaciones por negocios cesantes. ¿Qué pasa? Que si es Castor no es problema y sin embargo si es un contrato de 6 millones de euros, pero con una empresa israelí sí lo genera. ¿Cómo podemos creerle hoy que van a cancelar ese contrato si ustedes ya mintieron la primera vez? Si no contratamos, el problema no se le genera a la Guardia Civil, se le genera al ejército israelí que está cometiendo el genocidio. No entendemos la falta de coherencia del gobierno, falta de transparencia, medias verdades. Bueno, la realidad, Ángels, como decías, es que un mes después el gobierno aún no ha denegado la importación de esos 15 millones de balas israelíes, como se anunció, un paso imprescindible para que Interior pueda revocar este contrato. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Mariola, complicados los equilibrios del gobierno en esta materia, en el embargo. Sin duda, más allá del caso particular este que se está comentando del contrato del Ministerio de Interior, que francamente cuesta creer tanto error, se acepte o no se acepte, y cuesta creer tanto tiempo para resolver un contrato que tendrá sus complejidades, pero que aquí estamos hablando de una posición política firme y clara. Y efectivamente, un gobierno en el que se detectan
actos relevantes de apoyo a Palestina, y ahí está el reconocimiento de Palestina junto a Irlanda, y a la vez pues las dificultades para dar un paso que sí, obviamente es un Rubicón, es el de romper el embargo, y que en cierta medida implica casi romper las relaciones con Israel, ¿no? Tener un gobierno de coalición no siempre facilita el proceso de toma de decisiones, pero a veces ayuda a que la parte relevante, mayoritaria del gobierno, se mueva en una dirección a la que le cuesta llegar, ¿no? Y vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Lo que es claro es que a todos y a cada uno de nosotros, no solo al gobierno de coalición, pero a todos, la historia nos va a pasar factura y nos va a preguntar qué hacías y qué decías mientras en televisión se estaba retransmitiendo en directo un genocidio. Esto no debe de ser lo de pasar a la acción del ministro Álvarez. Yo creo que tiene que ser otra cosa. Esto no puede ser. Yo lo único que pediría, o simplemente es una pregunta retórica si queréis, yo no sé si los miembros del gobierno se leen las decisiones de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia. Yo no sé si se la leen o si se la pasan por el arco del puente de Ronda, que es enorme y bellísimo, por cierto. Lo último que le faltaba decir al gobierno de España es que si viene Netanyahu de visita al Estado español, que no lo va a detener, como ha ocurrido en otros estados de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que el problema de todo esto es que nada de lo que estamos viviendo viene del 7 de octubre. Esto viene desde 1949. Y las relaciones cerradas, no solamente de España, sino con otros estados miembros de la Unión Europea y de lo que llamamos poéticamente el Occidente, ha sido de una relación de complicidad, de camaradería, de colaboración, de cooperación con el Estado de Israel, de nativitate, a pesar de la política de exterminio que se viene llevando a cabo poco a poco desde 1949, y a política también anexionista. Antes me olvidé de decir que por parte de Estados Unidos se reconoció la anexión de los Altos del Golán, un territorio víctima de otra guerra de la que parece que se han olvidado todos estos sesudos legisladores de la España democrática. Y volviendo a 1949 y a esa colaboración que han tenido los estados europeos y del eufemístico Occidente con Israel, hay que decir que hubo un tiempo en donde dirigentes socialistas aún en activo veraneaban en las playas de Tel Aviv o se formaban de jovencitos los kibbutz. Es decir, que saben muy bien lo que es Israel, saben muy bien cómo se ha comportado históricamente Israel, y saben muy bien porque en los anales diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas hay constancia del incumplimiento constante del Estado de Israel de todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Por tanto, nada de derecho internacional, nada de respeto de la ley, nada ex novo desde el 7 de octubre, sino continuidad desde que se produjo las declaraciones de 1949 de independencia del Estado de Israel. Elisa. Sí, bueno, yo por centrarnos en la actualidad, a mí sí me parece que es obvio que una cosa es hacer gestos y mandar mensajes, y eso es la parte fácil, ¿no? Y está muy bien que se haga porque tiene un valor importante. O sea, yo no desprecio en absoluto esos gestos, esos mensajes que se puedan hacer, como hemos dicho antes, en primer lugar a nivel de Unión Europea. Yo creo que es importante que determinados gobiernos vayan un poco en esa dirección, pero luego está aplicarlo en la práctica. Y claro, aplicarlo en la práctica es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, los famosos temas de los contratos, que al final dices, parece que es que la abogacía del Estado decide, un poco más o menos, pues hombre, no, la abogacía del Estado, ya lo he dicho otras veces aquí, lo que hace es un informe en derecho que le habrán dicho, oiga, ¿cómo se puede resolver este contrato? O ¿cómo hay que hacer para pagar lo menos posible? Y de eso va, porque es que a veces uno dice, oiga, los técnicos no están para los temas políticos, no deben estar en ningún caso, ¿no? Digo también por aclarar algunas cosas, que parece que es que al final esto lo decide la abogacía del Estado, pues no. Y la segunda cuestión que me parece relevante es que obviamente hay muchas más cosas, aparte de este contrato concreto de Marlaska, que efectivamente no es un error. Oiga, mire, es que usted tiene un contrato firmado y esto para resolverlo, y efectivamente es largo y son procedimientos largos y hay que indemnizar, en fin, lo hemos comentado aquí. Eso no es un error, por así decirlo, es cómo funcionan los procedimientos de contratación pública. Pero luego el otro tema es este del embargo. Claro, esto está muy bien decir un embargo, pero luego esto hay que traducirlo a contratos concretos que tienes firmado
sino a tecnología que tienes incorporada, y esto no es una cosa, o sea, por eso digo que para mí decir vamos a embargar está muy bien, es un mensaje fenomenal, pero luego esto lo tienes que traducir, y por mucho que lo hagas por Real Decreto Ley, que a veces que lo escribo en el Real Decreto Ley y ya por arte de magia va a pasar, no, esto se tiene que traducir en un montón de procedimientos, de contratos que están en vigor, y en ese sentido hay que ser realista, es decir, es que esto tú no lo separas de la noche a la mañana porque digas en un Real Decreto Ley esto se ha acabado, esto no funciona así ni en España ni en ningún Estado de Derecho. Pero fíjate, Lisa, no, pero déjame terminar, es decir, termina, Elizabeth, que yo creo que es importante. Perdona. No, pero que simplemente es poner un poco de relieve esa disparidad entre hay que hacerlo muy rápido, lanzo un mensaje muy contundente, y luego la realidad de un Estado de Derecho que supone que tengo unos procedimientos, unos contratos, es decir, que es largo, es complicado y no desaparece de la noche a la mañana, más allá de consideraciones de tipo tecnológico o técnico que también son muy, muy atendibles si hablamos de nuestro Ministerio de Defensa, obviamente. Mariola. No, quería decir que efectivamente resolver contratos cuando está de por medio la administración siempre es largo y laborioso y hay que afinar técnicamente hablando, ¿no? Y hay un componente jurídico que hay que atender, y en su caso habrá que asumir indemnizaciones si es necesario, pero bueno, se supone que en esto consiste tomar una decisión que no es ordinaria, y no es ordinaria porque obviamente estamos dando respuesta a una realidad que no nos gusta, y es el comportamiento de Israel de exterminio frente a la situación de Gaza. Vale, entonces está claro que jurídicamente la situación no es fácil, que materializar un embargo o que romper unas relaciones con un Estado pues también tiene hay que ir con cirugía fina. Pero hombre, entre no hacer nada y llevar a esas últimas consecuencias la idea de un embargo o la idea de ruptura de relaciones, hombre, hay un trecho que recorrer. Y lo que parece obvio es que lo que está ocurriendo en Gaza es de la gravedad, es que Javier decía, todo esto empezó en 1949. Claro que empezó en 1949, pero lo que estamos viviendo en los últimos tiempos no lo hemos vivido nunca. Es decir, esto es de una gravedad que vale la pena explorar caminos que en otros contextos no se han explorado. Porque sí se vulneraban y se violentaban resoluciones de Naciones Unidas, pero es que ahora estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Entonces, creo que ahí es el matiz, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo con que la gravedad de lo que está ocurriendo desborda lo que venía ocurriendo hasta ahora, hombre, no es razonable plantearse respuestas que desborden también el cauce político de lo que veníamos exigiendo ahora a Israel. Yo creo que la respuesta es sí. Y ahora busquemos las alianzas políticas, busquemos los recovecos jurídicos, pero hombre, a una velocidad que se acomode bien a la tragedia que estamos viviendo. Aroca, no, iba a decir otra cosa, pero de momento me ha dado un destello, eso que se llama un flashback, y me he acordado de Sabra y Shatila. Digo que no solamente estamos hablando de documentos desde 1949, estamos hablando de matanzas generalizadas a lo largo de toda la historia contra el pueblo palestino. Pero no me quería decir eso, quería decir que hasta qué punto el gobierno nos está contando la verdad. O sea, ¿cuánta verdad falta aparte de las explicaciones que ha dado el ministro? Lo digo por lo siguiente, porque la Hindu, que es la Junta Interministerial que regula las relaciones exteriores en materia de comercio en armamento y doble uso, las actas son secretas. Y son secretas y, por tanto, no sabemos lo que se habla ahí en esa Junta Interministerial. A lo mejor hay razones que explican el que no se pueda suspender o parar o llevar a cabo el embargo de armas con Israel, pero hay razones que no nos pueden explicar. Claro, si hay razones que no nos pueden explicar, uno entiende desde su responsabilidad que hay cosas que efectivamente a lo mejor no se pueden contar. Pero si hay cosas incontables, entonces uno como demócrata se resiente. Y digo, bueno, ¿hasta qué punto hay cosas que yo debería de saber y que no me están contando? Eso sí va en contra también de la seguridad del Estado. El que la ciudadanía democrática de un país estemos al margen de debates que se mantienen ocultos
no sé si por vergüenza, no sé si por chantaje, no sé si por intimidación, no sé si es que lo digo literalmente, me cueste lo que me cueste, no sé si es que nos tienen cogido por los cojones, no lo sé, pero lo cierto es que no se toman decisiones que tengan que ver con la decencia y que tengan que ver con la coherencia democrática de un Estado como el Estado español, que debería de aspirar a altísimas cotas de democracia y de participación. Elisa. Sí, yo quería decir una cosa que ha dicho Mariola que me parece muy interesante, que efectivamente situaciones extraordinarias, y totalmente de acuerdo que lo que estamos viendo ahora no lo hemos visto nunca, requieren también soluciones extraordinarias, pero claro, como tú bien dices también, Mariola, esto requiere a su vez un tema jurídico fino, si quieres, de bisturí, porque hay que respetar las normas que tenemos, que por cierto, en el tema de contratación pública son normas que vienen de Europa también, o sea, que es una cosa que nos hemos inventado aquí. Y eso sí que requiere una finura y un análisis que no es fácil de hacer, y no es fácil de hacer en poco tiempo. Yo sencillamente, cuando me refiero a esto, y estoy de acuerdo contigo, es que a la gente hay que decirle, y también de acuerdo con Aroca en una cosa, a la gente hay que decirle la verdad. Es decir, mire, nosotros podemos tener esta postura, pero esto requiere todo esto, y no va a pasar en 2 minutos por mucho que tú apruebes un Real Decreto Ley mañana, porque te da la sensación de esto ya está solucionado. No. Y el segundo tema también relevante que dice Aroca es el tema de la transparencia. No hay nada más opaco que un Ministerio de Defensa, probablemente en otros países también, y por tanto hay un montón de información que la ciudadanía tampoco tiene. Totalmente a favor de esa transparencia, pero también de explicarle a la gente que aunque tú mañana decidas un embargo, aquí hay muchas cuestiones técnico-jurídicas que hay que resolver, y que hay que resolverlas de acuerdo con, digamos, los procedimientos y el Estado de Derecho que tenemos, estando de acuerdo en que hay que, digamos, innovar o buscar soluciones, que algunas de ellas, a lo mejor, Mariola, tú eres más experta que yo, pueden venir del derecho internacional, ¿vale? Pero que tienes que ajustarla también a digamos, a tus procedimientos y a tus normas. Y yo creo que si tú das ese mensaje a la gente, no la engañas, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo, bueno, estamos comentando muchos elementos, ¿no? Que quizá igual requieren algún matiz. Por ejemplo, yo creo que la democracia es perfectamente compatible con preservar áreas de decisión política donde el acceso a toda la información está restringido. No se le oculta a la ciudadanía toda la información porque una sesión o una comisión actúe sin darle publicidad a las actas, porque ahí están los representantes de los ciudadanos participando en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Por tanto, yo creo que no se cuestiona la democracia ni la calidad democrática de las decisiones, aunque haya espacios de no transparencia absoluta, de no striptease completo, ¿no? Pero, dicho esto, es verdad que ante lo que está ocurriendo, quizá los responsables políticos tuvieran que tener un discurso más claro y contundente de hasta dónde vamos a llegar en lo político y cómo vamos a materializar las decisiones que acordemos. Y advirtiendo que algunas de esas decisiones, la ejecución de las mismas, pues no es fácil de llevarlas a cabo. Pero, por ejemplo, yo creo que hay que empujar, como España tiene que empujar en la Unión Europea el debate acerca de las sanciones a Israel. Empujar no quiere decir que al final vayas a lograr que todos apuesten por esa solución, pero por lo menos liderar ese tipo de campañas. Déjame, Mariola, que avance con una cosa, porque la pregunta también es, en medio de este debate, ¿qué hace el Partido Popular? Y el Partido Popular lo que está haciendo es acusar al gobierno de utilizar la situación en la Franja de Gaza como cortina de humo para evitar hablar de corrupción, del apagón, de los problemas de la alta velocidad. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Claro, hasta ahora Feijóo había evitado valorar la ofensiva israelí en Gaza, pero sí finalmente se ha visto obligado a condenarla, como empieza a hacer parte de la derecha europea. De todas formas, no sin presión dentro de su propio partido y no sin matices a la condena. Sí, porque tras días de silencio y solo después de que Europa haya despertado y esté moviendo ficha para presionar a Israel, el PP ha empezado a mostrarse algo crítico con el gobierno de Netanyahu, siempre con prudencia y siempre apuntando a Hamas y defendiendo a Israel, pero el discurso, aunque poco, algo ha cambiado. Preguntado Borja Semper en los pasillos del Congreso,
que es muy razonable que haya un replanteamiento viendo lo que estamos viendo. Israel tiene derecho a defenderse sin duda alguna, lo que no tiene derecho es a cometer las atrocidades que está cometiendo Netanyahu. Hablaba de atrocidades de Netanyahu y eso ya era un giro respecto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Estas palabras no sentaron del todo bien en la dirección del PP y esto obligó a Feijóo, que estaba en ese momento en un acto con líderes de la derecha latinoamericana, a hablar tras el evento cuando no estaba previsto, para pedir el fin de los ataques a la población civil palestina. Es evidente que el gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Pero no olvidemos, el principal problema y la causa de este conflicto es una organización terrorista, Hamás, que utiliza al pueblo palestino de escudo para conseguir sus fines. Pero claro, siempre puede haber una opinión discordante dentro del PP que venga de la Comunidad de Madrid, y Ayuso, preguntada por el conflicto, mete a la coctelera a Eurovisión, Radio Televisión Española y a Sánchez para hablar de antisemitismo. Ni España, ni sus medios de comunicación, ni la televisión pública es lo que Sánchez pretende, y eso se ha visto. Que se ponga a la cabeza de todo esto simplemente es antisemitismo, y hay que tener cara para ponerse tan bravo con unos y tan poquito bravo con otros. En cualquier caso, Ángels, fuentes del PP reconocen que seguirán priorizando hablar de política nacional frente a lo que está ocurriendo en Palestina, porque lo contrario sería caernos, dicen, en la trampa de Sánchez. En Génova creen que el gobierno habla de lo que pasa en Gaza para no hablar de corrupción, del apagón o del caos ferroviario. Josu, gracias. A vosotros. El genocidio en la Franja de Gaza lo llama Alberto Núñez Feijóo actividades militares. Y a la pregunta esa que hacía antes Mario Larrea, que la historia nos preguntará qué hacíamos y qué decíamos mientras veíamos esto en directo en televisión, también el Partido Popular va a tener que responder a esta pregunta. Dos cosas más antes de terminar el abierto. La primera va a pasar en Valencia. Natalens, buen día. Buen día. Porque va a haber reunión dentro de unas horas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las asociaciones de víctimas de La Dana, asociaciones a las que todavía no ha recibido Carlos Mazón. Sí, la reunión es en la sede de la Delegación de Gobierno, donde el presidente se reunió en enero con los alcaldes de las localidades afectadas. Hoy lo hace con las tres asociaciones, 9 días después de que fueran recibidas en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otras autoridades europeas y eurodiputados, entre ellos el popular valenciano Esteban González Pons, que les pidió perdón por si no se había estado a la altura. Luego matizó que lo había hecho a título personal. Carmina Giles, la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales, quiere un compromiso con el presidente Sánchez y destaca la diferencia de trato entre el Gobierno central y el autonómico. El presidente viene ahora a reunirse con nosotras, pero sí es cierto que la delegada del Gobierno, que es su representante aquí en la comunidad, ha estado desde primera hora en permanente contacto y pendiente de las víctimas. Entonces, esa diferencia con la del Gobierno de Valencia, que lo único que conseguimos son mentiras y insultos, pues la verdad sí, hay una diferencia. Y mientras las asociaciones de víctimas niegan que Mazón les haya llamado para reunirse, el presidente insiste, asegura que sí se ha reunido con las víctimas que lo han solicitado, que muchas de ellas han pedido hacerlo en privado y se ha respetado, y reitera que está a su disposición. Lo acaba de decir en Radio Televisión Española. Vuelvo a hacer la convocatoria y el anuncio de las puertas abiertas de manera permanente. Si quieren reunión privada, privada. Si quieren reunión pública, pública. Ellos dicen que es más fácil que usted les llamara a ellos que ellos a usted, que usted tiene sus teléfonos. Si lo quieren de manera pública, perfecto. Si lo quieren como asociación, como asociación. Las reuniones están siendo permanentes, muchas de ellas discretas, pero porque así lo piden las víctimas. Lo hacemos como ellos quieren. Usted dicen que no les llama. Nosotros estamos a su disposición. Estamos a su disposición, pero no las ha recibido todavía. Y me queda una cosa más, que es una nueva emboscada tendida por el presidente Donald Trump a un dirigente internacional, en este caso al presidente de Sudáfrica, una encerrona tan bien preparada que Trump, una vez estaba sentado al lado del presidente sudafricano, ordenó apagar las luces para proyectar un vídeo. Durante 5 minutos le acusó de genocidio contra las personas blancas de su país. ¿Cómo ha ido esa secuencia, Bayo? Sí, la tesis del genocidio en Sudáfrica no es nueva. Lleva tiempo circulando entre los grupos ultraconservadores afrikaners, los descendientes de los colonos holandeses, que denuncian ser víctimas de una supuesta persecución racial sancionada por el Estado sudafricano. Así celebraban hace pocos días en Pretoria la decisión de Donald Trump de conceder el asilo en Estados Unidos a medio centenar de ellos. Y es que el presidente estadounidense ha comprado por completo la tesis sin base de la persecución racial a esos granjeros blancos en Sudáfrica. Tesis promovidas por su aliado en el gobierno, por Elon Musk, que ayer estaba presente en esa encerrona en el despacho Oval. Certainly in some circles really respected, other circles
Trump se refería al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sentado a su lado, como un hombre muy respetado en algunos círculos, no tanto en otros. No tardó Trump en sacarle delante de todas las cámaras el asunto que le estaba quemando: la muerte de granjeros blancos para supuestamente robarles las tierras, y no dudó para ello en mostrarle uno tras otro varios artículos de prensa descargados de Internet que hablaban de muerte violenta en sus titulares de esos ciudadanos blancos. Una tesis que Ramaphosa trató de contrastar, asegurando que la mayoría de las víctimas de crímenes en su país son ciudadanos negros. Explicaciones que no convencieron a Trump, que acto seguido ordenó bajar las luces de la sala y mandó proyectar un vídeo en el que un diputado sudafricano del partido de Ramaphosa abogaba por ocupar por fuerza las tierras de los descendientes de los Boer. En fin, una acusación que Ramaphosa negó, asegurando que ojalá tuviera un avión que ofrecerle a Trump para apaciguar las aguas. Gracias, Bayo. Mario Laurrea, Javier Aroca, Lisa de la Nuez, hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Abbracciati sulla stessa mattonella, no, non essere geloso di come gli altri parlo, non essere furioso di come gli altri ballo il rock. Con te, chi sei la mia passione, io parlo del mattone, amore. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.